¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que Jerusalén, la ciudad donde Jesús Cristo caminó, enseñó y resucitó, ya no sea una tierra cristiana? ¿Cómo es que el Medio Oriente, que fue la cuna misma del cristianismo y el hogar de las primeras iglesias mencionadas en la Biblia, se convirtió en una región predominantemente musulmana? Esta transformación no fue un accidente de la historia, sino un proceso complejo que cambió para siempre el rostro espiritual de la región más sagrada del mundo. Imagínate por un momento las calles de Antioquía, donde los seguidores de Cristo fueron llamados cristianos por primera vez, según Hechos 11:26, ahora resonando con el llamado del muecín 5 veces al día. Piensa en Alejandría, ese gran centro teológico donde se desarrolló la doctrina cristiana, ahora dominada por mezquitas en lugar de iglesias. Esta no es solo una lección de historia, es una revelación sobre cómo Dios permite que su pueblo enfrente pruebas extraordinarias y cómo la fe auténtica puede sobrevivir incluso en las circunstancias más adversas. Hoy vas a descubrir los secretos detrás de esta transformación que pocos conocen. Vas a entender por qué comunidades cristianas que habían florecido durante siglos gradualmente se convirtieron al Islam y cómo algunas lograron sobrevivir contra todas las probabilidades. Más importante aún, vas a aprender lecciones profundas sobre la fidelidad, la perseverancia y el verdadero significado de seguir a Cristo cuando el mundo entero parece estar en tu contra. Si crees en el poder transformador de la Biblia y en Jesús Cristo como el único camino, no te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Comparte este video con tus amigos y familiares, porque lo que vas a aprender hoy puede fortalecer tu fe de maneras que nunca imaginaste. Y dime en los comentarios, ¿qué crees que fue el factor más decisivo en esta transformación del Medio Oriente cristiano? Imagina por un momento que estás caminando por las antiguas calles polvorientas de Jerusalén, en el primer siglo después de Cristo. El aire aún lleva el eco de las palabras de Jesús Cristo, y puedes casi sentir la presencia divina que transformó aquel lugar en el epicentro de una revolución espiritual que cambiaría el mundo para siempre. Es aquí, en esta tierra sagrada, donde la fe cristiana nació y floreció como una llama ardiente que no podía ser apagada. Cuando miramos la Biblia, específicamente en Hechos 1:8, Jesús dijo a sus discípulos: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Estas palabras no fueron solo una promesa, sino una profecía que se cumplió de manera extraordinaria. El Medio Oriente se convirtió en el corazón pulsante del cristianismo primitivo, donde cada piedra, cada colina, cada ciudad llevaba la marca indeleble de la presencia de Dios. Era como si el mismo Creador hubiera elegido aquella región para ser la cuna de su revelación más preciosa a la humanidad. La fe que nació allí no era solo una religión, sino una transformación completa del alma humana, una experiencia que tocaba lo más profundo del ser y lo conectaba directamente con el Todopoderoso. Ahora, permíteme llevarte en un viaje espiritual por las ciudades que fueron testigos de los primeros pasos del cristianismo. Jerusalén no era solo el lugar donde Jesús Cristo fue crucificado y resucitó, sino que se convirtió en el punto de partida de una expansión que desafiaría todos los imperios de la época. En Hechos 2:41 leemos que después del sermón de Pedro en Pentecostés, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagina la magnitud de este momento. 3,000 almas transformadas en un solo día, todas ellas tocadas por el poder del Espíritu Santo. Pero la historia no se detiene ahí. Antioquía, esa ciudad vibrante en Siria, se convirtió en algo aún más especial. Fue allí donde los seguidores de Cristo fueron llamados cristianos por primera vez, según Hechos 11:26. No era solo un nombre, sino una identidad que definiría a millones de personas a lo largo de la historia. Esta ciudad se convirtió en el centro misionero más importante del mundo antiguo, desde donde Pablo y Bernabé partieron en sus viajes evangelísticos. La fe se extendía como un río poderoso, llevando esperanza y transformación a cada lugar que tocaba. Dios estaba obrando de manera sobrenatural, y su plan de salvación
se desarrollaba exactamente como había sido profetizado en las Escrituras. Alejandría, esa joya intelectual de Egipto, se convirtió en algo que pocos esperaban, el centro teológico más importante del cristianismo primitivo. Aquí, grandes mentes como Clemente y Orígenes desarrollaron una teología profunda que ayudaría a la Iglesia a entender mejor las verdades bíblicas. Era como si Dios hubiera preparado este lugar específicamente para que su palabra fuera estudiada, analizada y enseñada con la profundidad que merecía. En 1 Corintios 1:20, Pablo pregunta: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y precisamente en Alejandría, la sabiduría humana se encontró con la sabiduría divina, creando una síntesis que fortalecería a fe de generaciones futuras. Los cristianos de esta ciudad no solo creían, sino que podían defender su fe con argumentos sólidos basados en las Escrituras. Damasco, por su parte, tenía un significado especial. Era la ciudad donde Saulo de Tarso tuvo su encuentro transformador con Jesús Cristo en el camino, según Hechos 9, 3, 6. Este evento cambió no solo la vida de Pablo, sino el curso entero del cristianismo. Cada una de estas ciudades era como una antorcha encendida por Dios, iluminando las tinieblas espirituales de su tiempo. Lo que hace que este período sea tan extraordinario es que estas ciudades no eran simplemente lugares donde se predicaba el Evangelio, sino centros donde la fe se vivía de manera auténtica y transformadora. Los cristianos de Jerusalén, según Hechos 2:46-47, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Esta descripción nos muestra una comunidad que había encontrado el secreto de la verdadera felicidad: vivir en comunión con Dios y con los hermanos. No era solo una religión dominical, sino un estilo de vida que permeaba cada aspecto de su existencia. En Antioquía, los cristianos eran tan diferentes del resto de la población que merecieron un nombre especial. Su amor, su generosidad, su esperanza en medio de las dificultades los distinguía claramente. Era como si llevaran una luz interior que no podía ser ocultada. Jesús Cristo había dicho en Mateo 5:14: «Vosotros sois la luz del mundo». Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y estas comunidades cristianas primitivas eran exactamente eso: ciudades sobre montes, faros de esperanza en un mundo lleno de oscuridad espiritual. Pero aquí viene algo que debe tocar profundamente tu corazón. Estos primeros cristianos no tenían las comodidades que tenemos hoy. No tenían templos magníficos, no tenían tecnología, no tenían facilidades para estudiar la Biblia como las que tenemos ahora. Sin embargo, su fe era tan sólida, tan auténtica, tan transformadora, que cambió el mundo conocido en pocas décadas. ¿Qué tenían ellos que a veces nos falta a nosotros? Tenían una relación personal e íntima con Jesús Cristo, que se reflejaba en cada aspecto de sus vidas. Tenían una comprensión profunda de que habían sido llamados para algo más grande que ellos mismos. En Efesios 2:10, Pablo escribió: «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». Estos primeros cristianos entendían que su vida tenía un propósito divino y vivían cada día con esa convicción. Su fe no era solo una creencia intelectual, sino una experiencia transformadora que los conectaba directamente con el poder de Dios. Ellos sabían que eran parte de algo eterno, algo que trascendía las circunstancias temporales. Y es precisamente esta comprensión la que hizo del Medio Oriente el corazón vibrante del cristianismo durante esos primeros siglos cruciales. Cuando contemplamos la riqueza del cristianismo oriental antiguo, es como si estuviéramos observando un jardín divino, donde Dios permitió que florecieran múltiples expresiones de la misma fe fundamental. Imagínate por un momento la belleza de esta diversidad. La Iglesia Ortodoxa Siríaca, con sus antiguas liturgias en arameo,
el mismo idioma que Jesús Cristo habló durante su ministerio terrenal. La iglesia copta en Egipto, que preservaba tradiciones que se remontaban directamente a los tiempos apostólicos. La iglesia armenia, que se convirtió en la primera nación en adoptar oficialmente el cristianismo. Y la iglesia del Oriente en Persia, que llevó el evangelio hasta las fronteras de China. Cada una de estas comunidades era como una joya preciosa en la corona del cristianismo primitivo, reflejando la luz de Cristo de manera única, pero auténtica. En 1 Corintios 12:4-6, Pablo nos enseña: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Esta diversidad no era una división, sino una manifestación de la riqueza infinita de Dios, quien puede obrar a través de diferentes culturas, idiomas y tradiciones para alcanzar a toda la humanidad con su amor. La belleza de esta diversidad se manifestaba especialmente en la riqueza lingüística que caracterizaba al cristianismo oriental. Mientras que en Occidente, el latín se convertía gradualmente en la lengua dominante de la Iglesia, en Oriente florecían múltiples idiomas sagrados que llevaban consigo siglos de tradición espiritual. El arameo, que resonaba en las iglesias siríacas, era el eco mismo de las palabras de Jesús Cristo cuando enseñaba en las sinagogas de Galilea. Cuando escuchamos en Marcos 5:41 que Jesús dijo, Talita cumi, que significa niña, a ti te digo, levántate, estamos escuchando el arameo, el mismo idioma que se preservaba en estas comunidades. El copto, descendiente directo del antiguo egipcio, llevaba consigo la sabiduría de una civilización milenaria que ahora se había encontrado con Cristo. En Hechos 8:27-39, leemos sobre el etíope que Felipe evangelizó, y podemos imaginar cómo el evangelio se extendía por África a través de estas rutas comerciales y culturales. El armenio se convirtió en el vehículo de una fe tan profunda que toda una nación decidió seguir a Cristo. Era como si Dios hubiera preparado cada idioma, cada cultura, para ser un canal único de su gracia y revelación. Lo que hace que esta diversidad sea aún más extraordinaria es que no era algo superficial o meramente cultural, sino que reflejaba diferentes maneras de experimentar y expresar la misma fe transformadora en Jesús Cristo. Los cristianos coptos desarrollaron una tradición monástica que influenciaría a toda la cristiandad, con figuras como San Antonio del Desierto, quien buscó a Dios en la soledad del desierto egipcio. Su ejemplo nos recuerda las palabras de Jesús en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Los siríacos preservaron tradiciones litúrgicas de una belleza indescriptible, donde cada gesto, cada palabra, cada melodía era una oración elevada al Todopoderoso. Los armenios desarrollaron una arquitectura sagrada única, donde cada iglesia era como una Biblia de piedra que contaba la historia de la salvación. La Iglesia del Oriente llevó el Evangelio por la ruta de la seda, estableciendo comunidades cristianas en lugares tan lejanos como India y China, cumpliendo literalmente el mandato de Jesús en Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Cada tradición era como un instrumento diferente en la sinfonía de alabanza que se elevaba hacia Dios desde todo el Oriente. Pero aquí viene algo que debe conmover profundamente nuestro corazón. Esta diversidad no era una fuente de división, sino de fortaleza. Cada comunidad cristiana oriental había desarrollado maneras específicas de vivir y expresar su fe que estaban profundamente enraizadas en su cultura local, pero todas compartían la misma convicción fundamental: Jesús Cristo es el Señor y Salvador. Era como si Dios hubiera demostrado que su amor es tan grande, tan universal, que puede manifestarse auténticamente en cualquier cultura, en cualquier idioma, en cualquier tradición. Los coptos tenían sus propias maneras de celebrar la Pascua, pero celebraban la misma resurrección.
Los siríacos tenían sus propias melodías para adorar, pero adoraban al mismo Cristo. Los armenios tenían sus propias tradiciones familiares, pero seguían al mismo Jesús. En Apocalipsis 7:9, Juan describe su visión del cielo. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Esta diversidad del cristianismo oriental era como un anticipo de esa visión celestial, donde la unidad en Cristo se manifiesta a través de la diversidad cultural. Esta riqueza del cristianismo oriental nos enseña algo profundo sobre la naturaleza de la fe auténtica. No es algo que se impone desde afuera, sino algo que crece desde adentro, transformando la cultura desde sus raíces más profundas. Cuando el Evangelio llegaba a una nueva región, no destruía la cultura local, sino que la purificaba, la elevaba, la transformaba en algo hermoso para Dios. Era como si Cristo mismo estuviera cumpliendo su promesa en Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cada cultura, cada idioma, cada tradición era atraída hacia Cristo, pero mantenía su identidad única dentro de la gran familia de la fe. Los cristianos orientales entendían que seguir a Jesús no significaba abandonar su herencia cultural, sino consagrarla al servicio del reino de Dios. Sus iglesias no eran copias de modelos extranjeros, sino expresiones auténticas de cómo Cristo puede transformar cualquier cultura desde adentro. Sus liturgias no eran traducciones mecánicas, sino creaciones inspiradas que surgían del encuentro entre el Evangelio eterno y el genio particular de cada pueblo. Esta comprensión profunda de la fe como algo que transforma desde adentro, en lugar de imponer desde afuera, sería una de las características más hermosas del cristianismo oriental, y algo que podemos aprender para nuestra propia vida espiritual hoy. La conversión del emperador Constantino en el siglo IV marcó un momento decisivo que cambiaría para siempre la relación entre la fe cristiana y el poder político. Imagina la magnitud de este momento, el mismo imperio que había perseguido. A los cristianos durante 3 siglos ahora abrazaba oficialmente la fe en Jesús Cristo. Era como si Dios hubiera usado las palabras del profeta Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. El cristianismo, que había comenzado como un movimiento de pescadores y artesanos en las orillas del mar de Galilea, ahora se encontraba en los palacios imperiales de Constantinopla. El imperio bizantino, heredero del imperio romano de Oriente, asumió el papel de defensor de la fe cristiana, pero esta unión entre el trono y el altar traería consigo tanto bendiciones como desafíos inesperados. Era una nueva era donde la cruz y la corona se entrelazaban de maneras que los primeros cristianos nunca habrían imaginado. La Biblia nos enseña en Romanos 13:1 que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas, pero la aplicación práctica de este principio en el contexto del imperio bizantino crearía tensiones que resonarían a través de los siglos. Con esta nueva realidad, los emperadores bizantinos comenzaron a intervenir activamente en los asuntos de la Iglesia de maneras que habrían sido impensables en los tiempos apostólicos. Era como si el poder temporal y el poder espiritual hubieran comenzado una danza compleja, a veces armoniosa, a veces conflictiva. Los emperadores no solo protegían la fe cristiana, sino que también participaban directamente en debates teológicos, convocaban concilios, definían dogmas y tomaban decisiones que afectarían la vida espiritual de millones de creyentes. Imagínate la complejidad de esta situación. Hombres que habían sido llamados a gobernar imperios, ahora se encontraban debatiendo sobre la naturaleza divina y humana de Cristo, sobre la Trinidad, sobre cuestiones que requerían no solo sabiduría política, sino también discernimiento espiritual profundo. En 1 Corintios 2:14, Pablo nos advierte que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
Esta tensión entre la comprensión natural y la espiritual se manifestaría repetidamente en las decisiones imperiales sobre asuntos de fe. Los emperadores, por más sinceros que fueran en su fe, a menudo veían la religión también como un instrumento de unidad política y control social. Los concilios ecuménicos se convirtieron en el escenario donde estas tensiones se manifestaban de manera más dramática. El concilio de Nicea en 325, convocado por Constantino, estableció verdades fundamentales sobre la divinidad de Cristo, pero también mostró cómo el poder imperial podía influir en las decisiones eclesiásticas. Era como si la Iglesia estuviera aprendiendo a navegar en aguas nuevas, donde la verdad bíblica tenía que ser defendida no solo contra herejías teológicas, sino también contra presiones políticas. El Concilio de Calcedonia en 451 definió la doctrina de las dos naturalezas de Cristo, pero sus decisiones fueron rechazadas por muchas iglesias orientales que se sintieron marginadas por un proceso dominado por consideraciones políticas tanto como teológicas. Jesús había dicho en Juan 18:36, «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí». Sin embargo, en 1960, el contexto bizantino, el reino de Cristo y los reinos de este mundo parecían entrelazarse de maneras cada vez más complejas. Los emperadores se veían a sí mismos como vicarios de Cristo en la tierra, responsables no solo del bienestar temporal de sus súbditos, sino también de su salvación eterna. Esta visión, aunque bien intencionada, crearía tensiones que dividirían a la cristiandad oriental durante siglos. Las consecuencias de esta fusión entre fe y Estado se manifestaron de manera particularmente dolorosa en las relaciones con las iglesias que no aceptaron las decisiones de Calcedonia. Las comunidades coptas de Egipto, los siríacos, los armenios y otros grupos que habían sido pilares del cristianismo oriental durante siglos, de repente se encontraron clasificados como herejes y sujetos a persecución por parte del mismo imperio que se proclamaba defensor de la fe. Era una ironía trágica. Cristianos persiguiendo a otros cristianos en nombre de Cristo. En Gálatas 5:15, Pablo advierte: «Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros». Esta advertencia se volvería profética en el contexto de las divisiones que surgieron en el cristianismo oriental. Las iglesias que habían florecido en diversidad durante los primeros siglos ahora se veían forzadas a conformarse a una ortodoxia definida no solo por consideraciones teológicas, sino también por necesidades políticas del imperio. Los coptos, que habían preservado tradiciones que se remontaban a los tiempos apostólicos, fueron marginados y perseguidos. Los siríacos, que hablaban el idioma de Jesús, fueron considerados sospechosos. Era como si la unidad política hubiera venido al costo de la unidad espiritual auténtica. Esta experiencia del cristianismo bizantino nos enseña lecciones profundas sobre los peligros de mezclar demasiado íntimamente el poder espiritual con el poder temporal. Aunque Dios puede usar a los gobernantes para sus propósitos, como vemos en el caso de Ciro en Isaías 45:1, la historia bizantina muestra que cuando la Iglesia se vuelve demasiado dependiente del poder político, puede perder algo de su profecía y su capacidad de hablar verdad al poder. Jesús Cristo enseñó en Mateo 22:21, «Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios». Los emperadores bizantinos, en su celo por servir a Dios, a veces confundieron lo que pertenecía a César con lo que pertenecía a Dios. Las decisiones teológicas comenzaron a ser influenciadas por consideraciones de unidad imperial, y las diferencias doctrinales se convirtieron en asuntos de lealtad política. Esta fusión crearía fisuras en el cristianismo oriental que lo debilitarían precisamente en el momento cuando necesitaría estar más unido para enfrentar los desafíos que se aproximaban. La lección para nosotros hoy es clara. Aunque debemos orar por nuestros gobernantes y respetar la autoridad legítima, nuestra lealtad suprema debe ser siempre a Cristo y a su palabra, sin permitir que consideraciones políticas comprometan la integridad de nuestra fe. En el año 610 de nuestra era,
en las áridas montañas cerca de la Meca, comenzó a gestarse un movimiento que cambiaría para siempre el rostro del Medio Oriente cristiano. Mahoma, un comerciante árabe de 40 años, comenzó a predicar. Lo que él afirmaba eran revelaciones divinas recibidas en una cueva del monte Hira. Era como si el destino de millones de cristianos orientales estuviera siendo sellado en esas montañas lejanas, aunque ellos aún no lo sabían. La Biblia nos enseña en Eclesiastés 3:1 que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y este era el momento que Dios, en su soberanía misteriosa, había permitido para que surgiera una nueva fuerza, religiosa y política, que desafiaría al cristianismo en su propia cuna. Lo que comenzó como la predicación de un hombre en una ciudad comercial del desierto, se convertiría, en pocas décadas, en un imperio que se extendería desde España hasta la India. Para entender esta transformación extraordinaria, debemos reconocer que Dios, en su sabiduría infinita, permite que surjan circunstancias que prueban y refinan la fe de su pueblo, como el oro que es purificado en el fuego, según 1 Pedro 1:7. Los cristianos del siglo VII estaban a punto de enfrentar la prueba más grande de su historia, una que revelaría tanto las fortalezas como las debilidades de su fe. La rapidez con que el Islam se expandió después de la muerte de Mahoma en 632 es algo que desafía toda comprensión humana normal. En menos de 2 décadas, las tribus árabes, que habían estado divididas y luchando entre sí durante siglos, se unificaron bajo la bandera de una nueva fe y comenzaron una expansión militar que conquistaría territorios que habían sido cristianos. Durante más de 300 años. Era como si una tormenta perfecta hubiera convergido en el momento exacto. El imperio bizantino estaba debilitado por guerras constantes con Persia. Las iglesias orientales estaban divididas por controversias teológicas, y las poblaciones locales a menudo veían a los conquistadores árabes como liberadores de la opresión bizantina. En Isaías 10:5-6, Dios dice: «Oh Asiria, vara de mi furor, en cuya mano he puesto el bastón de mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré». Aunque no podemos afirmar que el Islam fuera directamente enviado por Dios, la historia muestra que Él puede usar incluso las fuerzas que se oponen a su pueblo para cumplir sus propósitos eternos. Los ejércitos árabes no eran solo conquistadores militares. Eran portadores de una nueva visión del mundo que ofrecía simplicidad teológica en contraste con las complejas disputas cristológicas que habían dividido a las iglesias orientales. Lo que hace que esta expansión sea aún más notable es la manera en que los conquistadores árabes lograron no solo derrotar a los ejércitos bizantinos, sino también ganar el corazón de muchas poblaciones locales. Siria cayó en 636 después de la batalla de Yarmouk. Palestina fue conquistada en 638, Egipto en 641, y la Mesopotamia cristiana fue incorporada al nuevo imperio islámico en 637. Cada una de estas conquistas representaba la pérdida de territorios que habían sido cristianos desde los tiempos apostólicos. Jerusalén, la ciudad donde Jesús Cristo fue crucificado y resucitó, ahora estaba bajo control musulmán. Alexandria, el gran centro teológico del cristianismo oriental, ahora servía a nuevos señores. Era como si las palabras de Jesús en Lucas 21:24 se estuvieran cumpliendo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Los cristianos que habían vivido durante siglos como la mayoría dominante en estas tierras, ahora se encontraban súbitamente convertidos en minorías bajo un nuevo orden religioso y político. Pero Dios, en su misericordia, no había abandonado a su pueblo. Como había prometido en Hebreos 13:5, «No te desampararé, ni te dejaré». Él preservaría un remanente fiel a través de todas las pruebas que estaban por venir. La clave del éxito de esta expansión islámica no residía solo en la superioridad militar, sino en la capacidad de los conquistadores árabes para presentar una alternativa atractiva al orden existente. Mientras las iglesias cristianas estaban divididas por disputas teológicas complejas sobre la naturaleza de Cristo,
El Islam ofrecía una teología simple y directa. No hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta. Para poblaciones cansadas de las controversias cristológicas y de la opresión fiscal bizantina, este mensaje tenía un atractivo innegable. Los árabes también demostraron una tolerancia inicial hacia los cristianos y judíos que contrastaba favorablemente con las persecuciones que muchas iglesias orientales habían sufrido bajo el dominio bizantino. Era como si Dios estuviera permitiendo que su pueblo experimentara las consecuencias de sus divisiones internas, recordándoles las palabras de Jesús en Marcos 3:25. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Los coptos egipcios, que habían sido perseguidos por los bizantinos por rechazar el concilio de Calcedonia, inicialmente vieron a los conquistadores árabes como liberadores. Los siríacos, que habían sufrido bajo la ortodoxia imperial, encontraron en el nuevo régimen una tolerancia que no habían conocido durante décadas. Esta ironía histórica nos enseña que cuando el pueblo de Dios se divide y lucha entre sí, puede abrir puertas para que fuerzas externas ganen influencia. Pero aquí viene una lección profunda que debe tocar nuestro corazón. La rapidez de esta expansión islámica no fue solo el resultado de la superioridad militar o política, sino también una consecuencia de las debilidades espirituales que habían comenzado a manifestarse en el cristianismo oriental. Cuando las iglesias se volvieron demasiado dependientes del poder político, cuando las disputas teológicas se convirtieron en luchas por el poder, cuando la unidad en Cristo fue sacrificada por consideraciones políticas, el testimonio cristiano se debilitó. En Apocalipsis 2:4-5, Jesús advierte a la iglesia de Éfeso: «Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar». Es posible que muchas iglesias orientales hubieran perdido algo de su primer amor, de esa pasión ardiente que había caracterizado al cristianismo primitivo. La expansión del Islam, vista desde esta perspectiva, se convierte en un llamado al arrepentimiento y a la renovación espiritual. Dios estaba permitiendo que su pueblo enfrentara desafíos que los obligarían a redescubrir la esencia de su fe, a depender menos del poder humano y más del poder divino. Para nosotros hoy, esta historia es un recordatorio de que nuestra fortaleza, como cristianos, no reside en nuestras instituciones o en nuestro poder político, sino en nuestra relación personal con Jesús Cristo y en nuestra unidad auténtica como cuerpo de Cristo. Cuando los ejércitos islámicos completaron sus conquistas en el Medio Oriente, se enfrentaron a una realidad compleja. Habían conquistado territorios donde los cristianos constituían la mayoría de la población. Era como si Dios hubiera permitido esta situación para probar tanto a los conquistadores como a los conquistados, creando un laboratorio histórico donde se pondría a prueba la capacidad de diferentes religiones para coexistir. Los nuevos gobernantes musulmanes, guiados por las enseñanzas del Corán, desarrollaron un sistema que clasificaba a cristianos y judíos como Ahl al-Kitab, gentes del libro, reconociendo que compartían ciertas tradiciones con el Islam. Esta clasificación no era accidental. Reflejaba el reconocimiento de que estos grupos tenían escrituras sagradas y tradiciones proféticas que precedían al Islam. En la Biblia, encontramos en Romanos 11:29 que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, y de alguna manera misteriosa, este principio se manifestó en el hecho de que los cristianos no fueron simplemente eliminados o forzados a convertirse masivamente, sino que se les permitió mantener su fe bajo ciertas condiciones. Era como si la providencia divina hubiera preparado un mecanismo de supervivencia para su pueblo en medio de circunstancias aparentemente imposibles. El estatus de dhimmi que se otorgó a los cristianos era una institución compleja que reflejaba tanto la tolerancia como las limitaciones del nuevo orden islámico. La palabra dhimmi significa literalmente protegido y, en teoría, garantizaba que los cristianos podrían practicar su fe sin ser molestados. Era como un pacto social donde los cristianos aceptaban su posición subordinada a cambio de protección y el derecho a mantener sus creencias.
En muchos aspectos, este sistema era más tolerante que las persecuciones que habían sufrido bajo algunos emperadores romanos antes de Constantino. Los cristianos podían mantener sus iglesias, celebrar sus liturgias, educar a sus hijos en la fe, incluso mantener sus propios tribunales para asuntos de familia y herencia. Jesús había enseñado en Mateo 5:39, «Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra». De alguna manera, los cristianos orientales estaban viviendo esta enseñanza de manera literal, encontrando maneras de preservar su fe mientras se adaptaban a circunstancias que no podían cambiar. Era una lección práctica sobre cómo la fe auténtica puede sobrevivir e incluso florecer bajo condiciones adversas, cuando se fundamenta en principios bíblicos sólidos en lugar de depender del poder político. Sin embargo, este estatus de protección venía acompañado de restricciones significativas, que recordaban constantemente a los cristianos su posición subordinada en la nueva sociedad islámica. El impuesto especial llamado jizya no era solo una carga financiera, sino también un símbolo visible de su estatus inferior. Era como si cada pago fuera un recordatorio de que ya no eran ciudadanos de primera clase en tierras que habían sido cristianas durante siglos. Además, existían restricciones sobre la construcción de nuevas iglesias, limitaciones en el uso de campanas, prohibiciones sobre portar armas y regulaciones sobre la vestimenta que distinguían visiblemente a los cristianos de los musulmanes. En algunos períodos y lugares se les prohibía montar caballos, obligándolos a usar burros o mulas como símbolo de su estatus inferior. Estas restricciones nos recuerdan las palabras de Jesús en Juan 16:33. «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Los cristianos orientales estaban aprendiendo de manera práctica que seguir a Cristo a menudo significa enfrentar dificultades y limitaciones, pero que la verdadera victoria no se mide por el poder político o social, sino por la fidelidad a la fe. Era una lección sobre cómo la Iglesia puede mantener su identidad y misión, incluso cuando no tiene el respaldo del poder temporal. Lo que hace que este periodo sea particularmente instructivo es la manera en que diferentes comunidades cristianas respondieron a estos desafíos. Algunas, como los coptos en Egipto, desarrollaron estrategias de supervivencia cultural que les permitieron preservar no solo su fe, sino también sus tradiciones, su idioma y su identidad distintiva a través de los siglos. Era como si hubieran entendido intuitivamente las palabras de Jesús en Mateo 10:16. «Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Desarrollaron una sabiduría práctica que les permitía navegar las complejidades del nuevo orden sin comprometer los elementos esenciales de su fe. Los maronitas del Líbano se retiraron a las montañas, creando enclaves donde podían mantener mayor autonomía. Los armenios desarrollaron redes comerciales que les dieron influencia económica a pesar de sus limitaciones políticas. Cada comunidad encontró maneras únicas de adaptarse mientras preservaba lo que consideraba más sagrado. En 1 Corintios 9:22, Pablo escribió: «Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos». Los cristianos orientales estaban aplicando este principio paulino, adaptándose a su nueva realidad sin abandonar su identidad fundamental en Cristo. Pero aquí viene una lección profunda que debe transformar nuestra perspectiva sobre las pruebas que enfrentamos. El sistema dhimmi, aunque restrictivo, también creó oportunidades inesperadas para el testimonio cristiano. Muchos cristianos, liberados de las responsabilidades del poder político, pudieron concentrarse más completamente en la vida espiritual y el servicio a su comunidad. Era como si Dios estuviera usando estas limitaciones para purificar y refinar a su pueblo, eliminando las distracciones del poder mundano y dirigiendo su atención hacia lo que realmente importa. Los monasterios cristianos florecieron durante este periodo, convirtiéndose en centros de preservación de manuscritos, educación y espiritualidad. Los médicos y eruditos cristianos fueron altamente valorados en la sociedad islámica, creando oportunidades para el testimonio silencioso
a través de la excelencia profesional y el servicio compasivo. En Filipenses 1:12, Pablo escribió desde la prisión: «Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio». Los cristianos orientales estaban descubriendo esta misma verdad, que Dios puede usar incluso las circunstancias más difíciles para avanzar su reino. Para nosotros hoy, esta historia es un recordatorio poderoso de que nuestra efectividad como cristianos no depende de nuestro estatus social o político, sino de nuestra fidelidad a Cristo y nuestra disposición a servirle en cualquier circunstancia que Él permita en nuestras vidas. La transformación religiosa del Medio Oriente no fue como un rayo que cae súbitamente del cielo, sino más bien como la lenta pero persistente erosión que el agua ejerce sobre la roca a lo largo de los siglos. Imagínate el dolor en el corazón de un anciano cristiano copto que, después de décadas de vida bajo dominio islámico, ve a sus nietos convertirse al Islam para tener mejores oportunidades en la vida. Era un proceso que se desarrollaba familia por familia, generación por generación, decisión personal por decisión personal. La Biblia nos enseña en Proverbios 27:14 que la gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes, y de manera similar, la presión constante del nuevo orden social islámico ejercía una influencia persistente sobre las comunidades cristianas. No era una persecución violenta y abierta, sino algo mucho más sutil y, en muchos sentidos, más efectivo. Era la presión silenciosa de querer pertenecer, de querer prosperar, de querer que los hijos tuvieran un futuro mejor. Dios, en su soberanía, permitía que su pueblo enfrentara esta prueba particular de fidelidad, una que no se resolvía en un momento de martirio heroico, sino que requería una constancia diaria, una decisión renovada cada día de permanecer fiel a Cristo a pesar de las ventajas que ofrecía la conversión N. Los factores que impulsaban estas conversiones eran complejos y profundamente humanos, reflejando las luchas que cualquier persona de fe puede enfrentar cuando se encuentra en minoría. El impuesto de la jizya, aunque no era insoportable para todos, representaba una carga financiera constante que recordaba a los cristianos su estatus inferior. Era como una gota de agua que cae constantemente sobre la misma piedra, eventualmente creando un agujero. Para una familia campesina que luchaba por sobrevivir, la exención de este impuesto que venía con la conversión al Islam podía significar la diferencia entre la prosperidad y la pobreza. Jesús había enseñado en Mateo 6:24 que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Muchos cristianos se encontraban enfrentando exactamente esta tensión. ¿Cómo mantener la fidelidad a Cristo cuando hacerlo significaba limitaciones económicas para sus familias? Además, las oportunidades de ascenso social y político estaban prácticamente cerradas para los no musulmanes. Un joven cristiano talentoso que soñaba con servir en la administración pública o hacer carrera militar, se encontraba con que la conversión al Islam era prácticamente un requisito para sus ambiciones. Era una prueba sutil pero poderosa de las prioridades y valores más profundos. La presión social y cultural era quizás aún más poderosa que las consideraciones económicas. Imagínate vivir en una sociedad donde el llamado a la oración islámica marca el ritmo de cada día, donde las festividades musulmanas son las celebraciones públicas principales, donde el árabe se convierte gradualmente en el idioma de la educación, el comercio y la administración. Era como si el aire mismo que respiraban estuviera impregnado de Islam. Los niños cristianos crecían escuchando árabe en las calles, aprendiendo sobre la cultura islámica en sus interacciones diarias y gradualmente absorbiendo una cosmovisión que era fundamentalmente diferente de la fe de sus padres. En Deuteronomio 6:6-7, Dios instruye a su pueblo: «Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino,
y al acostarte, y cuando te levantes. Pero para los cristianos bajo dominio islámico, esta transmisión intergeneracional de la fe se volvía cada vez más desafiante cuando la cultura dominante transmitía mensajes diferentes. Los padres cristianos se encontraban luchando contra corrientes culturales poderosas, tratando de preservar la fe de sus hijos en un ambiente que favorecía constantemente la asimilación al Islam. Era una batalla silenciosa que se libraba en 1980, el corazón de cada familia, en cada conversación, en cada decisión sobre educación y matrimonio. El proceso se aceleraba a través de matrimonios mixtos y la necesidad práctica de integración social. Cuando una joven cristiana se casaba con un musulmán, la presión para convertirse era inmensa, no solo por parte del esposo y su familia, sino por la estructura misma de la sociedad islámica, que no reconocía fácilmente los matrimonios entre musulmanes y no musulmanes. Era como si cada matrimonio mixto fuera una pequeña victoria para la islamización. Los hijos de estos matrimonios generalmente eran criados como musulmanes, representando otra generación perdida para el cristianismo. En 2 Corintios 6:14, Pablo advierte: «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?». Los cristianos orientales estaban aprendiendo de manera dolorosa la sabiduría práctica de esta advertencia. Pero también debemos reconocer que en muchos casos, estas decisiones no eran tomadas por rebeldía espiritual, sino por la presión de circunstancias que parecían no ofrecer alternativas viables. Era la diferencia entre el martirio heroico, que requiere un momento de valor supremo, y la fidelidad cotidiana, que requiere una constancia que puede ser aún más difícil de mantener a lo largo de décadas. La transformación lingüística jugó un papel crucial en este proceso de islamización gradual. El árabe no era solo el idioma de la administración y el comercio, sino también el idioma del Corán y de la cultura islámica. Era como si cada palabra árabe que aprendían los cristianos fuera también una pequeña semilla de influencia islámica. Las liturgias cristianas en arameo, copto o armenio comenzaron a sonar arcaicas y desconectadas de la vida diaria. Los jóvenes cristianos que dominaban el árabe tenían ventajas educativas y profesionales sobre aquellos que se aferraban solo a sus idiomas tradicionales. Gradualmente, incluso las familias cristianas que permanecían fieles a su fe comenzaron a usar más árabe en casa, y con el idioma venían conceptos, ideas y maneras de pensar que eran fundamentalmente islámicas. En Nehemías 13:24 leemos sobre un problema similar. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Los cristianos orientales estaban enfrentando un desafío similar: cómo preservar su identidad religiosa cuando su idioma y cultura estaban siendo gradualmente islamizados. Para nosotros hoy, esta historia es un recordatorio poderoso de la importancia de la educación cristiana, de la transmisión intergeneracional de la fe y de la necesidad de crear ambientes donde nuestra fe pueda ser nutrida y fortalecida. También nos enseña que la fidelidad a Cristo a menudo requiere decisiones difíciles y sacrificios que pueden parecer pequeños en el momento, pero que tienen consecuencias eternas. Aunque el sistema dhimmi ofrecía una protección teórica a los cristianos bajo dominio islámico, la realidad histórica nos muestra que esta tolerancia no era constante ni uniforme. Era como las estaciones del año. Había períodos de relativa calma seguidos por tormentas de persecución que ponían a prueba la fe de los creyentes de maneras inimaginables. Uno de los ejemplos más dramáticos de esta intolerancia fue el reinado del califa fatímida al-Hakim bi Amr Allah en Egipto, 996-1021, quien ordenó la destrucción sistemática de iglesias y sinagogas, incluyendo la demolición de la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén en 1009. Imagínate el dolor en el corazón de los cristianos cuando vieron destruir el lugar más sagrado de su fe, el sitio mismo donde Jesús Cristo fue sepultado y resucitó. Era como si las palabras de Jesús en Mateo 24:2 se estuvieran cumpliendo de manera literal. ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
Pero así como Jesús prometió que resucitaría al tercer día, la fe cristiana también demostraría su capacidad de renacer incluso después de las destrucciones más devastadoras. Dios, en su soberanía, permitía estas pruebas para fortalecer la fe de su pueblo y demostrar que su reino no depende de edificios de piedra, sino de corazones transformados por su amor. Las cruzadas, que comenzaron en 1095 como un intento de reconquistar Tierra Santa, trajeron consecuencias devastadoras para las comunidades cristianas locales que habían logrado sobrevivir bajo dominio islámico durante siglos. Era una ironía trágica. Los cristianos occidentales que venían supuestamente a liberar a sus hermanos orientales, en realidad precipitaron represalias que empeoraron significativamente la situación de los cristianos locales. Era como si la medicina hubiera resultado peor que la enfermedad. Los gobernantes musulmanes, que habían tolerado relativamente a los cristianos locales, ahora los veían con sospecha como posibles colaboradores de los invasores cruzados. En muchas ciudades, cuando los cruzados se retiraban, los cristianos locales pagaban el precio de las atrocidades cometidas por los libertadores occidentales. Jesús había advertido en Mateo 26:52: «Todos los que tomen espada, a espada perecerán». Los cristianos orientales estaban aprendiendo de manera dolorosa que la violencia, incluso cuando se justifica con motivos religiosos, a menudo produce más violencia y sufrimiento. Era una lección sobre la diferencia entre el reino de Dios, que se extiende a través del amor y el servicio, y los reinos de este mundo, que dependen de la fuerza y la coerción. Los cristianos locales, que habían desarrollado estrategias de supervivencia basadas en la coexistencia pacífica, de repente, se encontraron atrapados en un conflicto que no habían buscado ni deseado. Las invasiones mongolas del siglo XIII trajeron otro tipo de devastación que afectó tanto a musulmanes como a cristianos, pero que tuvo consecuencias particulares para las ya debilitadas comunidades cristianas. Los mongoles, en su avance implacable hacia el oeste, destruyeron ciudades enteras, masacraron poblaciones y arrasaron con siglos de civilización. Bagdad, que había sido un centro de aprendizaje y cultura, fue devastada en 1258. Era como si una tormenta apocalíptica hubiera barrido la región, borrando distinciones entre cristianos y musulmanes en su furia destructiva. Pero, paradójicamente, algunos líderes mongoles inicialmente favorecieron a los cristianos, especialmente a los nestorianos, creando esperanzas de que el cristianismo pudiera recuperar su posición en la región. Sin embargo, cuando los mongoles eventualmente se convirtieron al Islam, estas esperanzas se desvanecieron y los cristianos se encontraron una vez más en posición vulnerable. En Isaías 55:8-9, Dios dice: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos». Los cristianos orientales estaban aprendiendo que los caminos de Dios son misteriosos y que Él puede preservar a su pueblo incluso a través de circunstancias que parecen completamente desesperanzadoras. La creciente identificación entre poder político e identidad religiosa en el mundo islámico medieval creó presiones adicionales sobre los cristianos que iban más allá de las restricciones tradicionales del sistema dhimmi. A medida que los estados islámicos se volvían más ortodoxos y menos tolerantes hacia la diversidad religiosa, los cristianos se encontraban enfrentando no solo discriminación legal, sino también hostilidad popular creciente. Era como si la sociedad misma se estuviera polarizando, creando un ambiente donde ser cristiano se asociaba cada vez más con deslealtad política. Los predicadores islámicos comenzaron a denunciar más agresivamente las creencias cristianas, especialmente la doctrina de la Trinidad, que consideraban una forma de politeísmo. Las conversiones forzadas se volvieron más comunes durante períodos de tensión política o militar. En algunos casos, comunidades cristianas enteras fueron obligadas a elegir entre la conversión o el exilio. Era una presión que iba más allá de las consideraciones económicas o sociales. Era un ataque directo a la libertad de conciencia. Jesús había prometido en Juan 15:18-19: «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo,
Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Los cristianos orientales estaban experimentando esta realidad de manera muy concreta. Pero aquí viene una lección profunda que debe fortalecer nuestra fe. Incluso en los períodos más oscuros de persecución e intolerancia, Dios preservó un remanente fiel que mantuvo viva la llama del cristianismo en el Medio Oriente. Era como si las palabras de Jesús en Mateo 16:18 se estuvieran cumpliendo literalmente. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella la Iglesia. Cada período de persecución, en lugar de extinguir completamente el cristianismo, parecía purificarlo y concentrarlo, eliminando a los cristianos nominales y fortaleciendo a aquellos cuya fe era genuina. Los mártires de estos períodos se convirtieron en inspiración para las generaciones futuras, demostrando que hay cosas más importantes que la vida misma. Los que sobrevivieron desarrollaron una fe más profunda, más auténtica, más dependiente de Dios que de las circunstancias externas. En Romanos 8:28, Pablo nos asegura que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los cristianos orientales estaban descubriendo esta verdad de manera práctica, que incluso las persecuciones más severas pueden ser usadas por Dios para fortalecer y purificar a su pueblo. Para nosotros hoy, esta historia es un recordatorio de que la fe auténtica no se mide por la ausencia de dificultades, sino por nuestra capacidad de permanecer fieles a Cristo, incluso cuando el mundo se vuelve hostil hacia nosotros. También nos enseña que debemos orar constantemente por nuestros hermanos que enfrentan persecución, recordando que somos parte del mismo cuerpo de Cristo que ha estado sufriendo y triunfando a lo largo de los siglos. La islamización del Medio Oriente no fue solo un cambio de religión dominante, sino una transformación total que reconfiguró cada aspecto de la vida cotidiana, desde los sonidos que llenaban el aire hasta los ritmos que marcaban el paso del tiempo. Imagínate despertar una mañana en una ciudad que había sido cristiana durante siglos y escuchar, en lugar del repique familiar de las campanas de la iglesia, el llamado melódico del muezín desde el minarete de la mezquita recién construida. Era como si toda la sinfonía de la vida hubiera cambiado de clave musical. El adán, ese llamado a la oración que resonaba 5 veces al día, se convirtió en el nuevo metrónomo que marcaba el ritmo de la existencia diaria. Donde antes las campanas cristianas habían anunciado las horas canónicas y llamado a los fieles a la oración, ahora las voces de los muezines recordaban a toda la población, musulmana y no musulmana por igual, que vivían en una sociedad fundamentalmente islámica. En Salmos 55:17, David escribió: «Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz». Los cristianos que permanecían fieles a su fe ahora tenían que mantener sus propios ritmos de oración en una sociedad que marchaba al compás de un calendario religioso diferente. Era una prueba constante de fidelidad, una decisión renovada cada día de mantener su identidad espiritual en medio de una cultura que los invitaba sutilmente a asimilarse. La transformación visual del paisaje urbano era igualmente dramática y simbólicamente poderosa. Las iglesias que habían dominado el horizonte de ciudades como Damasco, Alejandría y Antioquía fueron gradualmente eclipsadas por mezquitas con sus características cúpulas y minaretes. Muchas iglesias fueron convertidas directamente en mezquitas, como la gran catedral de San Juan Bautista en Damasco, que se convirtió en la mezquita de los omeyas. Era como si la historia misma estuviera siendo reescrita en piedra y mortero. Cada cúpula que se alzaba hacia el cielo era una declaración visual de que esta tierra ahora pertenecía al Islam. Los cristianos que caminaban por las calles de sus ciudades ancestrales se encontraban en un paisaje que se volvía cada vez más extraño, donde los símbolos de su fe eran gradualmente reemplazados por los del Islam. Jesús había dicho en Juan 14:2, «En la casa de mi Padre muchas moradas hay», pero para los cristianos orientales, las moradas terrenales de su fe estaban siendo transformadas o eliminadas. Era una lección dolorosa sobre la diferencia entre los templos hechos por manos humanas y el templo espiritual que reside en el corazón de cada creyente.
En 1 Corintios 6:19, Pablo nos recuerda: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Los cristianos estaban aprendiendo que su verdadero templo no podía ser confiscado o convertido, porque residía en su interior. La adopción del árabe como lengua franca y administrativa representó quizás el cambio más profundo y duradero de todos. Era como si toda una civilización estuviera cambiando de idioma, y con el idioma, de manera de pensar y de ver el mundo. El arameo, que había sido el idioma de Jesús Cristo y de las iglesias siríacas, gradualmente se retiró a los monasterios y las liturgias. El copto, descendiente directo del antiguo egipcio, se convirtió en una lengua cada vez más arcaica, preservada solo en contextos religiosos. El griego, que había sido el idioma de la teología y la filosofía cristiana, perdió su predominio cultural. Era como si las voces mismas de los cristianos orientales estuvieran siendo silenciadas, no por prohibición directa, sino por la presión inexorable de la necesidad práctica. Un joven cristiano que quería prosperar en los negocios, la administración o incluso en la vida social, necesitaba dominar el árabe. Y con el árabe venían no solo palabras, sino conceptos, ideas, maneras de estructurar el pensamiento que eran fundamentalmente islámicas. En Génesis 11:7, Dios confundió los idiomas en Babel como juicio, pero aquí vemos cómo el cambio de idioma puede ser también un instrumento de transformación cultural. Los cristianos estaban enfrentando el desafío de mantener su identidad espiritual mientras adoptaban las herramientas lingüísticas necesarias para sobrevivir en su nueva realidad. Las instituciones sociales que estructuraban la vida cotidiana fueron gradualmente islamizadas, creando un ambiente donde los valores y prácticas islámicas se volvían normativos para toda la sociedad. Las escuelas, que anteriormente habían sido centros de educación cristiana, ahora enseñaban desde una perspectiva islámica. Los tribunales aplicaban la ley islámica, Sharia, no solo a los musulmanes, sino que también influían en las decisiones que afectaban a los cristianos. Los mercados operaban según principios comerciales islámicos, incluyendo prohibiciones sobre el interés y regulaciones sobre ciertos tipos de comercio. Era como si toda la estructura social hubiera sido reconfigurada según un nuevo paradigma religioso. El calendario islámico, con sus festividades y observancias, se convirtió en el ritmo oficial de la vida pública. Los cristianos se encontraban viviendo según dos calendarios, el islámico para la vida pública y el cristiano para su vida religiosa privada. Era una existencia dividida que requería una navegación constante entre dos mundos diferentes. En Daniel 1:8 leemos que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Los cristianos orientales enfrentaban decisiones similares cada día. Cómo participar en una sociedad islámica sin comprometer los elementos esenciales de su fe cristiana. Pero aquí viene una revelación que debe tocar profundamente nuestro corazón. Esta transformación cultural masiva, aunque dolorosa para los cristianos, también reveló la diferencia fundamental entre una fe que depende de estructuras externas y una fe que reside en el corazón transformado. Los cristianos que sobrevivieron espiritualmente a esta transformación fueron aquellos que entendieron que su identidad no dependía de la dominancia cultural del cristianismo, sino de su relación personal con Jesucristo. Era como si Dios estuviera usando estas circunstancias para purificar la fe de su pueblo, separando lo esencial de lo accidental, lo eterno de lo temporal. En 2 Corintios 4:16-18, Pablo escribió: «Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven». Los cristianos orientales estaban aprendiendo a distinguir entre las cosas que se ven, las estructuras culturales y sociales, y las que no se ven, la fe, la esperanza, el amor. Esta lección es profundamente relevante para nosotros hoy. Nuestra fe no debe depender de que vivamos en una sociedad cristiana,
sino de que Cristo viva en nosotros. La verdadera fortaleza del cristianismo no reside en su dominancia cultural, sino en su capacidad de transformar corazones individuales y crear comunidades de amor auténtico, incluso en los ambientes más hostiles. Después de este viaje extraordinario, a través de la historia del cristianismo en el Medio Oriente, una verdad se hace cristalina. La fe auténtica en Jesús Cristo no depende de estructuras políticas, dominancia cultural o poder temporal, sino de corazones transformados que permanecen fieles sin importar las circunstancias. La transformación del Medio Oriente de cristiano a musulmán nos enseña que Dios puede usar incluso las pruebas más severas para purificar y fortalecer a su pueblo. Como el oro refinado en el fuego, los cristianos que sobrevivieron espiritualmente a estos siglos de desafíos emergieron con una fe más pura, más auténtica, más dependiente de Cristo que de las ventajas mundanas. Ahora quiero escuchar de ti. ¿Cuál de estas lecciones históricas impactó más profundamente tu corazón? ¿Cómo puedes aplicar la resistencia espiritual de estos cristianos orientales en tu propia vida de fe? Déjame tu comentario abajo y comparte tu reflexión con nuestra comunidad. Si este contenido fortaleció tu fe y te ayudó a entender mejor los caminos misteriosos de Dios, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte más revelaciones bíblicas que pueden transformar tu vida espiritual. Activa las notificaciones porque tenemos contenido aún más poderoso esperándote. Y no te vayas todavía, porque en el próximo video que aparecerá en tu pantalla vamos a revelar los 7 tipos de personas que Dios no puede salvar según la Biblia. Una enseñanza que podría cambiar completamente tu perspectiva sobre la salvación eterna. Que Dios te bendiga abundantemente y que su paz llene tu corazón. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo en Cristo, Marco.